Google es una de las marcas que podríamos decir que cogió fuerza dentro de los últimos años, ya que fue una marca emergente que poco a poco fue fabricando dispositivos que se posicionaron bien dentro de la gama media alta y la gama alta, ya que esta marca no ofrece dispositivos que sean, podríamos decir, accesibles dentro de Latinoamérica. Así que allí en estos países no compite bastante bien, pero a los países o las regiones en donde llegan estos dispositivos o estos modelos se tienden a vender bastante bien, ya que te ofrecen una buena experiencia de usuario, por lo cual el día de hoy te traigo 3 dispositivos de Google, en específicamente pues los Google Pixel, que valen la pena al día de hoy. Amigos, esto es TC Autotecno. Y el primero de ellos es el Google Pixel 8 Pro. Hay que aclarar que voy a ir desde el más caro hasta el más barato. Este dispositivo lo puedes encontrar en 3 versiones: 12 con 128, 12 con 256 o 12 con 512. Lo único que varía es el almacenamiento, ya que la RAM se queda allí mismo. El dispositivo fue presentado en octubre del 2023, o sea hace más de un año, sin embargo sigue valiendo la pena al día de hoy. Si pasamos a hablar de su estructura y diseño, cuenta con un peso de 213 gramos y el dispositivo utiliza el 88% de su superficie útil, que significa que tiene un 12% de marcos, así que tiene marcos pero no se notan tanto, está bastante bien diseñado para que se tenga una buena experiencia de usuario en cuanto a la pantalla. Cuenta igualmente con una certificación o resistencia IP68, lo que significa que el dispositivo es sumergible al agua. Sin embargo, como lo he dicho en videos anteriores, ninguna marca te va a responder o te va a dar garantía si se te llega a dañar en el agua. Ya sé, vienen con la certificación, sin embargo si tú no lo cuidas o lo metes a una piscina por más de cierto tiempo y no lo lavas con agua potable, pues el dispositivo puede llegar a dañarse internamente, así que hay que tener cuidado porque aunque tenga la certificación sigue siendo un dispositivo delicado. Si hablamos de su pantalla, es una pantalla estándar dentro de la gama media y la gama alta, y es que es de 6,7 pulgadas, es una pantalla tipo OLED con resolución WQHD+, o sea es una resolución 2K. Igualmente cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz, pero esta tasa de refresco es variable, así que el dispositivo va a analizar tus patrones de uso y cuando estés en aplicaciones que no requieran una tasa de refresco alta, pues simplemente va a bajar por lo menos a 1 Hz o hasta 24 Hz, que es lo mínimo que tienden a bajar los dispositivos. Si pasamos a hablar de su potencia y hardware, o sea de su procesador, cuenta con un procesador fabricado por ellos mismos y es el Google Tensor G3. Este procesador obtuvo alrededor de 1.100.000 puntos en Antutu, por lo que al día de hoy sigue valiendo bastante la pena. Claro, no es el más potente por su precio, pero es bastante estable, así que sigue siendo un procesador potente y un celular potente, pero también es estable, ya que si quieres potencia, pues por ese precio digamos que hay otros que te ofrecen mejores cosas, pero es bastante estable el dispositivo. Si hablamos de sus cámaras, contaremos con una cámara principal de 50 megapíxeles, es una cámara fabricada por Samsung, o más bien un sensor fabricado por Samsung, con apertura focal 1.69. Igualmente estos 50 megapíxeles se van a fusionar entre sí y las fotos van a ser de 12,5 megapíxeles. En cuanto a su cámara frontal, contaremos con una de 10.8 megapíxeles, también es un sensor Samsung con apertura focal 2.2. Hay que tener en cuenta que este dispositivo fue calificado en The Edison Mark Mobile y obtuvo alrededor de 153 puntos en sus cámaras generales, y en la cámara de selfie obtuvo alrededor de 145 puntos, por lo cual se posiciona como uno de los mejores dispositivos con mejor cámara que puedes encontrar al día de hoy. Bueno, en ese momento, al día de hoy, pues hay otros que sí te ofrecen mejor cámara, pero este por su precio es el que mejor cámara te puede ofrecer después de un año de ser presentado este dispositivo, o bueno, después de más de un año de ser presentado este dispositivo. Si pasamos a hablar de su batería, contaremos con una de 5050 mAh y cuenta con una carga rápida de 30 watts. Aquí sí se les pegó la maña de Samsung, ya que colocaron una carga no tan rápida para una batería grande, pero bueno, sigue siendo una muy buena batería. Además de esto, te ofrece carga inalámbrica de 23 watts. El dispositivo te alcanza a durar un día o poco más de un día, dependiendo obviamente del uso que le des. Llega con el sistema operativo de Android 15, esto teniendo en cuenta que ya se actualizó del sistema operativo pasado con el que venía de fábrica, y la marca te promete 7 años de actualizaciones del sistema operativo y 7 años de parches de seguridad, por lo cual sí te va a durar bastante este dispositivo antes de que llegue a quedar obsoleto, y eso es algo por lo que la marca
tiende a destacar por encima de las demás por sus años de actualización y justamente porque te ofrece un sistema operativo y una capa de personalización bastante estable. Los precios te los estoy dejando en pantalla. Si pasamos a hablar del siguiente, fue justamente el predecesor del Google Pixel 8 Pro y es el Google Pixel 7 Pro, y al día de hoy sigue valiendo la pena. Este dispositivo lo puedes encontrar en tres versiones, las tres son con 12 GB de RAM, pero su almacenamiento cambia entre 128, 256 y 512 GB de almacenamiento interno. El dispositivo fue presentado en octubre del 2022, por lo cual ya lleva más de 2 años en el mercado, pero entonces ¿por qué sigue valiendo la pena? Pues hablemos un poco de él. Si hablamos de su estructura y diseño, cuenta con un peso de 212 gramos, es algo estándar dentro de la gama, e igualmente utiliza el 88% de su superficie útil, por lo que tendremos un 12% de marcos, así que se sigue viendo bastante bien. Cuenta con certificación o resistencia IP68, por lo cual el dispositivo lo puedes sumergir al agua, pero vuelvo y te digo, ten cuidado cuando lo sumerjas en una piscina, o más bien cuánto tiempo lo sumerjas en el agua. Si hablamos de su pantalla, es una de 6,7 pulgadas, o sea, está en lo estándar también, y es tipo OLED en resolución WQHD+, por lo cual estamos hablando de una resolución 2K, igual que su predecesor, el Google Pixel 8 Pro, así que en pantalla te ofrecen una muy buena experiencia y una muy buena calidad, y cuenta con tasa de refresco de 120 Hz. Si pasamos a hablar de su procesador, fue justamente la generación anterior de procesadores, ya que este fue el Google Tensor G2, que obtuvo alrededor de 980.000 puntos en Antutu. Al día de hoy te ofrece un muy buen rendimiento. Obviamente van a haber mejores al día de hoy, pero te sigue ofreciendo un muy buen rendimiento a pesar de los años que han pasado de que fue presentado este dispositivo. Eso sí, si lo vas a usar para rendimiento bruto como tal, no te sirve este dispositivo, ya que, vuelvo y te digo, te ofrece rendimiento estable, no te ofrece como tal un rendimiento como por ejemplo el Galaxy S25 Ultra o el Poco F7 Ultra. No, este se centra más en ofrecerte un dispositivo estable y útil, más que un dispositivo para rendimiento bruto como tal. Si pasamos a hablar de sus cámaras, contaremos con una cámara principal estándar de 50 megapíxeles. Este es un sensor Samsung con apertura focal 1.85. Hay que tener en cuenta que estos 50 megapíxeles se van a fusionar entre sí en una tecnología que se llama Pixel Binning, y las fotos como tal van a ser de 12,5 megapíxeles. Por el contrario, contaremos con una cámara frontal de 10.8 megapíxeles, un sensor Samsung también con apertura focal 2.2. Al igual que el anterior, fue calificado en 10 Smart Mobile, por lo cual en su cámara en general obtuvo alrededor de 147 puntos y en su cámara de selfie 142 puntos, por lo cual en su momento se posicionó como uno de los mejores dispositivos con mejor cámara del mundo. Al día de hoy ya hay mejores que este, pero te sigue ofreciendo una muy buena experiencia de fotografía y de video que otros dispositivos por su mismo precio. Si hablamos de su batería, es una de 5000 mAh, te alcanza a durar un día, un poco más de un día dependiendo del uso que le des, y cuenta con una carga que no es tan rápida de 23 watts. Aquí sí sería como lo único malo, y es que este dispositivo en su carga es un poco lento. Cuenta con carga inalámbrica que la realiza a 23 watts. El dispositivo ya está actualizado a Android 15, sin embargo la marca te promete 5 años de actualización y 5 de parches de seguridad. Sin embargo, como ya pasaron alrededor de 3 o 2 actualizaciones de Android, solo quedarían alrededor de 2 actualizaciones de Android pendientes, por lo cual te alcanzaría hasta Android 17. Sin embargo, sigue siendo una muy buena opción al día de hoy. Recuerda que los precios te los estoy dejando en pantalla. Por último, dentro de esta lista tendremos el Google Pixel 8a. Ahora, no pusimos ninguno del Google Pixel 9 porque estos ya están un poco más elevados de precio. Sin embargo, los que pongo acá es porque ya al transcurrir los años, al transcurrir los meses, han bajado de precio y ya son un poco más accesibles al día de hoy. Este Google Pixel 8a fue presentado en dos versiones, 8,128 y 8,256. Hay que tener en cuenta que su año de presentación fue en mayo del 2024, así que cumpliría un año de ser presentado este dispositivo. Y hay que tener en cuenta que ya también fue presentado su sucesor, que fue el Google Pixel 9a, pero bueno, hablemos del 8a. Si hablamos de su estructura y de su diseño, cuenta con un peso de 188 gramos utilizando el 81% de su superficie útil, o sea, es un celular que no pesa absolutamente nada. O sea que si lo comparamos con otros dispositivos de su gama o de su precio, este sería como uno de los
los más livianos. Igual, como utiliza el 81% de su superficie útil, tendremos 19% de marcos, así que sí, este cuenta con hartos marcos en su pantalla, esto ya es cuestión de estética. Y cuenta con certificación IP67, que también es sumergible, pero vuelvo y te digo, ten cuidado. Su pantalla es una de 6,1 pulgadas y de hecho es bastante pequeño este dispositivo, ya que como tal vemos dispositivos de la gama media, la gama baja y la gama alta entre los 6,6 pulgadas y 6,8 pulgadas, y este baja hasta 6,1 pulgadas, así que sí, es un dispositivo compacto y pequeño. Cuenta con una pantalla tipo OLED y resolución Full HD Plus con tasa de refresco de 120 Hz. Si pasamos a hablar de su procesador, es el Google Tensor G3, que obtuvo alrededor de 870.000 puntos en Antutu, por lo cual el dispositivo se defiende bien en rendimiento, pero vuelvo y digo, no es para que lo exijas mucho, ya que este dispositivo te ofrece más estabilidad que rendimiento bruto como tal. Si pasamos a hablar de sus cámaras, tendremos una cámara principal de 64 megapíxeles, es un sensor Sony IMX787 con apertura focal 1.89. Estos 64 megapíxeles se van a fusionar entre sí en la tecnología que te dije que se llama Pixel Binning, y las fotos por defecto van a ser de 16 megapíxeles. La cámara frontal es una de 13 megapíxeles, un sensor Sony IMX712 con apertura focal 2.2. Este dispositivo también fue calificado en DxOMark con 136 puntos, así que sí, es uno de los dispositivos que también te ofrecen una excelente cámara al día de hoy por un bajo costo a comparación de otros de su competencia o de su precio. Si hablamos de su batería, es una de 4500 mAh, aquí sí nos quedamos un poquito cortos, pero pues también hay que tener en cuenta que el tamaño del celular y justamente el peso pues tenían que reducirse de algo, y pues aquí también está la batería incluida, así que 4500 mAh te alcanzaron a durar un día dependiendo del uso que le des. Su carga es lenta, es de 18 watts, o sea pues le dicen carga rápida, pero pues como tal es carga lenta de 18 watts y cuenta con carga inalámbrica. Este dispositivo ya viene actualizado a Android 15 y te ofrece 7 años de actualizaciones de sistema operativo y 7 años de parches de seguridad, así que te va a durar bastante este celular. Recuerda que el precio te lo estoy dejando en pantalla. Bueno, y estos serían los 3 dispositivos que te recomiendo al día de hoy de Google, y déjame saber en los comentarios si de pronto me faltó meter otro dispositivo acá o si de pronto puse alguno que no debería estar en esta lista. Yo los estaré leyendo e igualmente estaré resolviendo cualquier inquietud que tengan en cuanto a estos dispositivos o cualquier otra inquietud de otro dispositivo móvil. Yo sin embargo me despido, espero les haya gustado este video, recuerden que les dejaré otros 2 por si desean y quieren ir a verlos. Saludos, los quiero, cuídense y bendiciones, nos oímos la próxima.